Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Agradecemos sus comentarios, el compartir también los programas y también las felicitaciones. Bueno, gustó mucho la emisión pasada con la diputada Cintia Lobato y bueno, pues vamos a tener más invitados próximamente y bueno, pues para que ustedes también tengan un contexto de lo que acontece aquí en el estado de Veracruz. Pero como ven, estoy muy bien acompañada por la Premio Nacional de Periodismo, la licenciada Virginia Durán Campoyo. Muchas gracias, maestra Guerrero, un placer como cada viernes estar con ustedes, amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Y bueno, el programa va a ser dirigido o también tratado por el tema del terremoto, el pasado terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla y también en algunas partes de Guerrero y Oaxaca. Esto lo vamos a hacer con mucha sensibilidad, pero queremos irnos a una introducción de lo que aconteció en el terremoto de 1985, en donde Virginia Durán Campoyo fue una de las damnificadas, podríamos decirle, o también con su relato, ella también vivió esta terrible tragedia que ocurrió en 1985 en la Ciudad de México. Cuéntanos, mi querida Virginia. Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, pues la verdad esto a veces no tiene uno palabras para expresarlo y es difícil por el recuerdo, es una gran tragedia, entendemos muy bien lo que están pasando ahorita nuestros queridos ciudadanos en la Ciudad de México y en las partes donde está también, donde se presentó el fenómeno, y todas estas escenas tan dolorosas que somos testigos, ¿no? Platícanos, ¿qué pasó esa mañana de 1985? Ese 19 de febrero. 19 de septiembre. Digo de septiembre. 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana. Cuéntanos dónde estabas. Yo regresaba de dejar a una amiga en el aeropuerto y eran como a las 7 de la mañana. Su vuelo salía a las 6:30, que por cierto ya no salió. Y como siempre prendí mi televisor para ver las noticias. En ese momento estaba yo colaborando para el Universal, el periódico Universal, y a las 7:14, una cosa así, empezó como un movimiento leve en esa zona de la Narvarte, que es una zona de riesgo, por cierto, posteriormente se circundó como una zona de riesgo. Estábamos acostumbrados a los temblores, porque México, la Ciudad de México, es sensible a eso. En esta ocasión estábamos viendo a Lourdes Guerrero, que esa imagen quedó como... Sí, como icónico, porque con Juan Dosal, en donde ella ve que se están moviendo las lámparas y todo, trató de llevar las cosas muy tranquila, pero no. Se para en ese momento, dice, no, esto ya no está normal. Sí. Y bueno, igual nosotros bajamos inmediatamente. Hasta ese momento era un temblor, pensábamos un movimiento leve, pero se empieza a sentir la intensidad ya cuando vamos bajando y vemos que las lámparas de los techos de la casa ya se balanceaban y pegaban así mismo de caray. Y mi madre tenía una fuente abajo de la escalera y vemos que el agua se sale. Eso nunca lo habíamos visto jamás. Entonces ya no, más temor. Todas nos concentramos en medio del jardín y ahí empezamos a rezar y nos abrazamos, teníamos miedo. Había alguien que estaba ahí barriendo y ya no pudo caminar. El mismo movimiento no dejó. Entonces volteamos a ver la azotea y ahí estaban los tanques de gas, el tanque de agua, y sí veíamos cómo se balanceaba. Los árboles del jardín, arbolitos, se mecían también así de un lado para otro. O sea, algo muy, 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 muy fuerte, porque nunca lo habíamos vivido. Luego te saca, pero así de un contexto tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sí. Netamente es un temor, un miedo, la incertidumbre. Bueno, tratamos de fortalecernos y va bajando
va bajando el movimiento, y hasta ese momento pues dijimos, caray, qué susto, qué fuerte estuvo eso. ¿Duró cuánto tiempo? Yo creo que 2 minutos, una cosa así, o 3 minutos, sí. Pero dices que se te hizo no, fue eterno. una eternidad, no, era una eternidad, decíamos, ¿a qué horas para esto? Y lógicamente pensando, ¿a qué hora se desmorona esto? Claro. Era una casa de 2 pisos, que gracias a Dios no tuvo mayor problema en ese sentido. Inmediatamente escuchamos a los pocos minutos que empiezan a pasar vecinos y nos gritan que salgamos, porque se había caído un edificio de 7 pisos en la cuadra siguiente, donde teníamos vecinos y amigos. Sí. Y se veía una nube de polvo tremenda, muy grande, como una explosión. Sí. Todo el cielo. Entonces, todo esto era muy agobiante. Y nos salimos también nosotros, pero también con la cuestión de que cerramos o no, ¿qué hacemos? Lo dejamos abierto a la casa, pero al mismo tiempo el temor de que pudiera caerse la casa. Bueno, y la explosión que decían ellos que iba a pasar, entonces por los tanques de gas. Entonces ya salimos una distancia de la casa y después regresamos. Estábamos sin luz, no sabíamos qué había pasado. En ese momento ni siquiera pudiéramos haber pensado lo que había pasado, la destrucción tan grande de que había en la ciudad. Dices que te acercaste a este edificio que se había ya hecho todo polvo y estaba ya, como quien dice, reducido. El último piso ya estaba. La azotea estaba al primer piso. A primer piso. Y entonces tú te quedaste en shock en ese momento y quisiste entonces ayudar a tus vecinos a poderlos rescatar. Sí, mi familia, mi hermosa familia, a quien reconozco su gran valor. Mandamos también. Un saludo a Bertita y a mi querida nena. Y Lupita. Y a Lupita y también. René, que les tocó, y a Luis. Bueno, como ven, es una familia. Y en ese momento, lógicamente mi madre y mi nana se quedaron en casa porque pues no podíamos dejar sola, ¿no? Pero nosotros inmediatamente corrimos a ver qué estaba pasando. Mira, quedas en shock, no sabes qué está pasando, pero una inercia, algo te lleva incluso cuando vimos los escombros, pues nos pusimos a rascar, pero todavía no llegaba nada. Vamos a recordar también que lamentablemente el Estado en ese momento se paralizó y no hubo ninguna respuesta del gobierno hasta 2 días después. Era el gobierno de Miguel de la Madrid, que es otro punto también interesante, porque en esos 2 días los que trabajan es la población, rascando, llevando, ya nos empezamos a organizar todos, traigan gasas, traigan alcohol, traigan comida, ropa, mantas para tapar a los que, porque sí, claro, algunos estaban pues también todos espantados, llenos de polvo, los rostros así como de que ¿qué pasó? Sí, pasó? Te privas en una tragedia. Y otros que ya reaccionaban y decían, mi mamá, mi hermana, mi marido, mi hijo, no, y se quieren meter ahí, y entonces pues nosotros mismos, no, espérense, ahorita no, porque estás viendo el derrumbe, estás viendo toneladas de cemento, y dices, pero ¿quién quedó aquí? ¿Cuántos pudieron rescatar a varias personas? ¿Cuántos? Mira, no sé si tengas el registro de cuántos. No tengo el registro, pero sí murieron como 7 personas. Que no les dio tiempo de salir. Después de eso, te decía yo que profesionalmente son 2 cosas que me marcan mucho, es el terremoto del 80. En ese entonces tú estabas en el Universal. Sí, pero en ese momento te olvidas de todo, o sea, del trabajo y de todo, o sea, nos enfocamos a ver cómo podíamos ayudar. Sí. Horas después, pues ya tenía yo que ya estábamos conectados para que recorriéramos, incluso en una motocicleta de un agente de tránsito, llevando un recorrido para ver, porque no podías de otra manera, no podías manejar, no había la manera. ¿Y qué viste? Bueno, pues algo que me
dolió en el alma, porque yo nací en Veracruz, pero desde muy niña, de los 3 años, nos llevan a vivir a la Ciudad de México, a la Colonia Narvarte. Una ciudad que has vivido toda tu vida, que es como tu casa, y verla derruida era algo que no dabas crédito. E ibas viendo lugares comunes como el Hotel Regis, que acostumbrabas ir tal vez a ver un show, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue impresionante. Ahí en Narvarte se vino toda para abajo, cafeterías, restaurantes, la gente deambulaba como fantasmas. Era mucha gente que estaba caminando. Bueno, no se diga Tlatelolco, fue terrible. Tlatelolco fue terrible, porque se recordaron ustedes que en aquel entonces era de los primeros multifamiliares que se habían hecho, y empiezan a surgir las notas y las costureras del centro. El centro también fue muy afectado, un escenario tétrico, muy fuerte. Algo que me llamó la atención fue que dijiste 2 días después entró ya a la intervención del gobierno federal. Hubo omisión los 2 primeros días, que la sociedad tuvo que actuar, sí, porque el gobierno se vio rebasado. Se vio rebasado, hubo ineptitud, y eso tiene registro histórico, que no supieron qué hacer, no estaban preparados. No es como ahora, podemos hacer la comparación, porque hoy pues ya hay una cultura al respecto. Entonces tanto población como gobierno, como instituciones que vigilan esto, pues ya hay las alarmas de todo. Pero en aquel entonces no sabíamos que estaba temblando, porque te movían el piso y decía, está temblando. Y lógicamente México sí había tenido un terremoto, no sé si decirle terremoto, lógicamente a mí no me toca, fue en el 57, yo tendría, a lo mejor no digo cuántos tendría, pero sí se cayó el Ángel de la Independencia. Entonces fue fuerte, sí, fue un movimiento fuerte. Yo era una niña, no lo registro, la verdad. Entonces, pues, para uno en ese momento, pues es ahora sí que tu primera vez, tu primera experiencia, es un terror, es un miedo, es el no saber qué está pasando realmente. Y cuando te das cuenta de lo que está pasando, dices, ¿qué está pasando? Hay un relato o una semblanza que hizo Virginia Durán Campoyo en su libro Retrato Hablado, donde hace entrevistas a personalidades del ámbito político, cultural y también de las artes. Esto lo registra Virginia Durán Campoyo en su libro, y cuéntanos de este capítulo en donde hablas de esta crónica que hiciste. Sí, bueno, el recorrido que hicimos, que incluso los mismos periodistas nos alertaban de no bajar en zonas de riesgo, porque pues no tenía caso. Los que estaban capacitados, los voluntarios, quienes estaban ahí ayudando, los brigadistas, las brigadistas y todo eso, estaban haciendo su trabajo. Entonces nosotros nada más era para ver. Posteriormente me mandan a hacer un reportaje, y yo convivo con una familia que fue afectada, por el terremoto. Sí. Una familia de 13 miembros. 13 miembros. 13 miembros que se perdieron todo. Fue una zona que se desplomó toda. Sí. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Dieron láminas, de esas negras láminas. ¿De cartón? De cartón. Con láminas de cartón, sobre las banquetas, las personas edificaron sus habitaciones. Sí, y hubo muchos años después que estuvieron muchos años después, sí, eso es lo más triste. Y ahí acomodaron como pudieron, apilaron ahí la televisión, su ropero, una estufita,
pero era un espacio de 6x6, entonces estaban todos amontonados ahí. Entonces yo voy a platicar con ellos, eran muchas familias, eran muchos cuartos, y lógicamente había una familia líder en estas situaciones, pues se empiezan a organizar de esa manera, porque lógicamente también a defenderse de la rapiña de otros, al igual que ellos, que quedaron sin nada, y lo poco que ellos tenían que protegerlo. Entonces yo les pido a ellos que me permitan pasar una noche con ellos, para saber qué es lo que ellos están viviendo, ¿no? ¿Y dónde te iban a acostar? Pues me acostaron les dije, pero si tienen un catrecito se los agradecería. Sí, porque en el suelo. No, porque en el suelo, no, pues todo el suelo estaba ocupado. Ellos se acostaban en colchones, pusieron como unas alfombras. Pues todo esto yo creo que de lo que salía, y lo pusieron en el cemento, y ahí se acomodaban ellos. Entonces yo lo que quería como reportera era vivir esa situación de muchas familias, de cientos, de miles de familias. ¿Estaban ubicados exactamente? ¿Recuerdas en dónde? ¿En dónde era? Aquí lo registro. Yo quisiera pedirte, por favor. Este es tu programa. No, solamente es este reportaje, y voy a dar nada más la entrada de la nota, pero que nos puede orientar mucho. Una leve sacudida me despertó. El ruido intenso de un motor penetró agudo por los oídos. El frío estremeció al cuerpo. Por el pequeño agujero dispuesto como ventana se filtró la luz del farol y lastimó los ojos. La cama de piedra no amortiguaba los miembros. El olor de los trastes sucios, mezclado con el polvo, cosquilló la nariz. Era la 1 de la mañana y esto continuó durante toda la madrugada hasta que llegó el amanecer. Estaba en un albergue para damnificados de los últimos dispuestos por el gobierno. Ahí, en ese espacio de 6x3 metros, tratábamos de conciliar el sueño 13 personas, Taide con sus 5 hijos en una cama, don Dionisio y su esposa sobre la banqueta cubierta por una alfombra desteñida y raída. Mi lugar estaba cerca de la puerta, debajo de la mesa, donde apilaban los utensilios de cocina. Las respiraciones pausadas iban casi a un ritmo, se cubrían con delgados harapes de marca nacional. Los endebles muros de lámina negra oscurecían más el lugar, volviéndolo tenebroso. El módulo, ubicada en la esquina de Río Consulado y Sabina, no podía contener al clima y al ruido que producían automóviles, camiones y trailers que transitaban a unos metros. La familia Tejeda Barretos, apilados cuerpo con cuerpo, se transmitían calor. Su sueño era inquieto. Permanecían en una sola posición, pues la falta de espacio no les permitía otro movimiento. Nos acostamos vestidos con la ropa del día. José, curtidor como su suegro, salió a las 6 de la mañana a su trabajo. El cansancio por la incomodidad pasada se le notaba en el rostro. Imagínate, y fueron años de que estas personas damnificadas estuvieron ahí sin que fueran reubicados. Y lo más triste es que creo que pasaron 32 años y todavía hay quienes esperan el apoyo, por lo menos gubernamental, porque no sé cómo quedaron ellos después. Su destino ha de haber sido muy, muy precario. Tenían que caminar al baño muchos metros, era un solo baño para muchas personas, ellos sin nada, porque se quedaron sin nada, sus pequeñas casas se destrozaron y todo. Entonces estaban en una miseria absoluta, y nada más con lo que les acarreaban los vecinos, algunos, porque esto ya fue después, esto fue unos 15 días después del acontecimiento. Bueno, pues el daño colateral de este terrible sismo que en 1985 se vio el 7 de septiembre, en donde Virginia Durán Campollo sintió nuevamente un terremoto, y bueno, ese día, el otro día teníamos que grabar Círculo Rojo, y fue tanta la afectación que tuvo Virginia por ese temblor que no quisiste
ya salir, quisiste estar tranquila, quisiste estar más relajada, porque recordaste y te movió sensibilidades de lo que ocurrió en 1985. Ese es un punto importante, Claudia. En el momento lo vives, lo superas, entre comillas, pero siempre queda una estela de algo, ¿no? Como es tan fuerte la impresión, yo creo que en alguna, comentaba que hace rato le hacían una entrevista a un neurocirujano que hablaba de todos los efectos que después con el tiempo a muchos afectan, ¿no? Sí. Muchos quedan traumados, muchos quedan... bueno, yo lo sentí, efectivamente, ese día estaba yo en una plaza comercial y sentí un mareo, como un mareo, pero después me di cuenta que era un movimiento. Un movimiento telúrico. Y es una plaza que verdaderamente pues, son fuertes, la estructura es muy fuerte. Entonces miré hacia el techo y vi cómo se estaban moviendo las cosas. Entonces, en ese momento me paralicé totalmente. Y nada más volteaba a ver a las personas y le decía yo a alguien, disculpe, está temblando, ¿qué hacemos? Y ya me dijo, vaya y póngase ahí, no sé cuánto, pero a lo que voy es que te quedas otra vez, que dices, Dios mío, no quiero vivir lo mismo. Exactamente, no quieres vivir pues, lo mismo. No. Y dicen, bueno, ¿por qué no te saliste corriendo? Porque también yo sabía que de alguna manera, mira, como decía yo, ya hay educación al respecto, tienes que seguir ciertos protocolos, sí, que los implementan en todas partes. En este caso empezaron a cerrar negocios ahí en el sitio comercial donde yo estaba y lógicamente en cuanto pude me salí, claro, rápidamente. En aquel entonces pues no había eso. No había, ¿verdad? No se había ni fundado Protección Civil, ni la normatividad de construcción, de muchas cosas, hubo muchos cambios, ¿verdad? Hubieron cambios incluso en la población también, ¿no? Mira, yo recalco mucho de verdad el valor, la solidaridad, y yo creo que me siento tan orgullosa de ser mexicana, porque ves un pueblo unido, solidario, no sé, bueno, que tiende la mano, que no le importa en ese momento. Tal vez tenemos muchos defectos el pueblo de México, pero en el momento de la unión, sí, solidario, es alguna fortaleza. Lógicamente el terremoto del 85 tiene registro histórico, que se encuentra en filmotecas, en publicaciones, en la hemeroteca, libros como el de Elenita Poniatowska, donde pierde a su hermano, la presencia de Plácido Domingo en Tlatelolco, excavando él con un tapaboca y todo, y ahí no hay... Y esos bebés que quedaron sepultados, que sobrevivieron. Y que sobrevivieron durante varios días. Esos son unos guerreros, sí, son unos bebés milagrosos. Así es, y porque te digo, había mucho dolor, había muchísimo dolor por donde caminaras. Las historias se multiplicaban, historias de terror. Ahí donde estaban las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, comentaban que pues bueno, muchos agentes judiciales quedaron ahí atrapados, y al paso del tiempo, porque ya ven que creo que son 72 horas las que dan las autoridades, si en 72 horas no hay respuesta y todo, sí, dan como fallecida la persona, pues yo creo que ellos, antes de que, al ver que nada, o en el mismo momento, qué sé yo qué pasaría por sus mentes, pues se daban de balazos, se suicidaban. Incluso también historias de madres que quedaron atrapadas con sus hijos y que los asesinaron, los mataron, y después llegaba la ayuda y salía la madre y los hijos ya estaban muertos. O sea, los padres preferían matar a sus hijos, pero que no sufrieran la asfixia, la oscuridad, porque pónganse a pensar, una persona que está bajo toneladas de escombro en un lugar oscuro,
¿Qué está pasando por su mente? No. Y que durante días. Y tan oscuro que nada más presienten que hay otros cuerpos a su alrededor, pero no saben qué son, ni si están vivos o están muertos. Esto también, miren, esto tiene que salir a muchas reflexiones, Claudia. Muchísimas. Una que es primordial, yo soy defensora del medio ambiente y los animales, es de verdad una conciencia más profunda del medio ambiente. Todo esto tiene que ver, hemos lastimado mucho a la naturaleza y tenemos que entender que ante la furia de la naturaleza no somos nada. Nos tenemos que ir a comerciales, sí, claro que sí. Y ya vamos a entrar de lleno a el tema de nuevamente 19 de septiembre, pero ahora del 2017, en donde vuelve a movilizar tierra tectónica, y en la que vamos a dar toda una explicación y también lo ocurrido y acontecido en la Ciudad de México, Puebla y también en Morelos. Entonces, nos vamos a comerciales. Claro. Agradecemos a Tiendas Look y también a la Universidad IBES por ser patrocinadores de Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano. No se vayan, por favor. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bueno, que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Y bueno, Virginia Durán Campoy hizo un esfuerzo para contarnos y para volver a retomar lo que ocurrió en 1985, y te agradezco mucho que estas crónicas que haces, que bueno, que también visualicen la gente de otras, los jóvenes, los que vienen de otras generaciones, para que tomemos en cuenta lo que ocurrió anteriormente y que ahora se vuelve a reflejar. Bueno, pues a mediodía del 19 de septiembre, cuando ya varias instituciones habían hecho pues conmemoraciones por el terremoto de 1985, al prender las sirenas, al hacer eventos conmemorativos, resulta que vuelve otra vez este sismo
contabilizado en 7.1 en escala de Richter y vuelve a pegarle a la Ciudad de México de forma descomunal y también en Puebla. El epicentro fue en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en un municipio ahí cercano a 140 kilómetros de la Ciudad de México, y este epicentro hizo que la falla de Cocos, es como se le llama así, fuera la que estuvo movilización y tuvo repercusiones en 3 estados de forma descomunal. Son 286 muertos, que es lo que se está contabilizando oficialmente el día de hoy, de este viernes 22 de septiembre, y 2.470 casas colapsadas en 6 entidades federativas. Esto nos motiva a que la gente está muy solidaria, las instituciones también están coadyuvando con la sociedad civil y están trabajando para poder ayudar, y han rescatado a muchísima gente en este nuevo terremoto en la Ciudad de México. Trasciende que incluso estaban con el plan de las alarmas, pero pensaban que todos decían, no, pues es lo de la conmemoración o simulacros. Es un simulacro. Y no, tengo el testimonio de una amiga que estuvo en la Ciudad de México, le tocó ahí en Soriana. Dice que nunca le había tocado una cosa así. Iba con su nieto, su nieto se puso a llorar simplemente, pero esto lo voy a comentar por la cuestión de que hablábamos de que hoy ya hay información. Entonces, que inmediatamente que la estructura se escuchaba que tronaba, inmediatamente llegaron las personas de ahí, los bajaron a un sótano, como un sótano. Parece ser que ya ese tipo de empresas como Soriana, ya tienen previsto este tipo de cosas. Pero yo le dije, oye, pero un sótano, pues les cae todo. No, está de alguna manera estructurado para que salga la gente. Y bueno, pues también la pobre está espantadísima, y el nieto dice que sintió, terrible pensar que pudiera pasarle al basurero. Tenemos un video en que Foro TV hizo una entrevista a un especialista en geología, y bueno, él nos da ahora sí, como se dice en el argot, o de forma coloquial, nos lo va a explicar con bolitas y palitos. Eso está bien. Para que podamos entender qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió ese temblor tan intenso en la Ciudad de México y otras entidades federativas. Vamos a tener entonces este video, lo vamos a proyectar para que dura unos 6 minutos, pero no pierdan de vista todo lo que comenta ese especialista, y que es parte de lo que también debemos de saber todos los mexicanos en el momento de un sismo. Vámonos entonces a este video. Ahora dime, Raúl, las diferencias y si hay algún tipo de similitudes del sismo del 19 de septiembre con el del 7 de septiembre. Sí, bueno, el epicentro en primer lugar. El sismo que acabamos de tener el martes tuvo su epicentro a 120 kilómetros de la Ciudad de México, bastante cercano. Y tú nos dijiste la semana pasada que eso es muy importante. Sí, por supuesto. Entonces, la cercanía. Por la cercanía, entonces sí. la fuerza de la sacudida en la Ciudad de México tenía que ser mayor. Sí. Fue un sismo de magnitud 7.1, comparado con el del 7 de septiembre, que fue de 8.2. Fue más grande, pero el epicentro estaba a 700 kilómetros de la Ciudad de México. Correcto. Lo cual hace una diferencia muy importante. Y por eso devastó, digamos, el del 7 de septiembre a Oaxaca y Chiapas. Es correcto, sí. Y el del 19 de septiembre a Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Ciudad de México, Guerrero, parte de Oaxaca, Estado de México, sí. Ahora, dime una cosa. Yo sabía que las placas famosas tectónicas y el tema de la falla estaba en la costa del Océano Pacífico. Este fue un sismo cuyo epicentro está, muy raramente, yo nunca lo había visto, dentro de la Tierra. Sí, exacto. En medio ahí, en medio del continente, en Morelos. De hecho, hay antecedentes, posiblemente no lo recuerden, pero el 15 de junio de 1999 hubo un sismo similar, no en cuanto a los daños, que ocurrió cerca de Tehuacán, Puebla. Sí. Lo que sucede es que sí, efectivamente, hablamos de las placas tectónicas, sismos como el del 85 ocurrió, sí. Por decir, la mayor parte de nuestro territorio en México está en la placa de América del Norte, vamos a suponer que es esta.
y tenemos la placa de Cocos que se está metiendo por debajo. Entonces, la mayoría de sismos, como el del 85, por ejemplo, ocurrió en el contacto entre América del Norte y Cocos. Sin embargo, te estoy diciendo que esta placa de Cocos se está metiendo por debajo de México. De hecho, que el hecho de que el volcán Popocatépetl esté en su lugar, en ese lugar, tiene que ver precisamente también con este proceso que nosotros le llamamos de subducción. Entonces, en este caso, el sismo que tuvimos el martes ocurrió exclusivamente dentro de la placa de Cocos. Y como se encontraba por debajo de América del Norte, pues fue que se produjo tan cercano a la Ciudad de México. Entonces, si la placa está por abajo y lo que se movió es la placa de arriba, que es Más bien, la placa que está abajo se rompió. Vamos a imaginarnos que tienes tú un lápiz, lo tomas con tus dos manos y le haces así. Al principio se va a empezar a doblar, pero hay un momento en el que se va a romper. Entonces, igual, por dentro, las fuerzas que están dentro de la Tierra, la placa se empieza a doblar. Llega un momento en el cual no soporta más y se rompe. Ahora, déjame hacerte la pregunta, y desde luego para todos los chilangos, sobre todo lo que estamos hablando todos estos días, es la gran semejanza o diferencia con el 85. Claro. Dinos, diferencias y semejanzas de los sismos del 19 de septiembre del 2017 y el del 19 de septiembre del 85. Bueno, claramente, como decíamos, el que tuvimos el martes fue de magnitud 7.1, más cercano. El de 1985 fue de magnitud 8.1. En cuanto a la cantidad de energía que liberan, fue 30 veces mayor. 30 veces mayor. El del 85. El del 85. Sí. Pero su epicentro estuvo más alejado de la Ciudad de México. Eso nos da como consecuencia que la duración de la sacudida para el sismo del 85 fue mayor, fue más larga que en el sismo del martes. En tiempo, sí. Y otra diferencia también es en el contenido de frecuencia. ¿Qué es eso? A ver. Esencialmente, la frecuencia es por decir cuántas veces podemos hacer un cierto movimiento, repetirlo en una unidad de tiempo, en un segundo, por decir. Entonces, por decir... ¿Cuántas oscilaciones? En un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo. ¿Hubo más en 85 o en 2017? Hubo más en 2017, porque el epicentro fue más cercano. Y eso tiene una implicación importante en el sentido que, dependiendo del número de pisos que tenga un edificio, se van a ver afectados de manera diferente. Para sismos con el epicentro en la costa de Guerrero, se van a afectar edificios de mayor altura. Y para sismos con epicentros más cercanos van a ser edificios en general más pequeños. De hecho, circula por ahí un documento de la UNAM, no sé si lo viste, que dice que este sismo fue particularmente peligroso para edificios de entre 5 y 7 pisos. Esa es la razón. Esa es efectivamente la razón. Sí. Ahora, déjame preguntarte, el del 85 yo tengo la impresión, pero tú dime, de que fue más devastador que el del 2017. Sí, claramente sí. Al tener una mayor duración, pues los edificios están sacudidos, están sujetos un tiempo mayor a este ciclo de ir y venir, con lo cual era más probable que se cayeran más fácilmente. Es importante mencionar que en general las zonas que se dañaron en el 85 y en este año son las mismas por el tipo de suelo que tenemos. Que eso sí es una semejanza. Esa es una semejanza. Finalmente, el tema del subsuelo, el hecho de que este haya sido un lago, que cada vez está más seco, le sacamos más, más agua, más agua, eso sí, pues tiene sus efectos similares en los dos. En los dos sismos, porque son las mismas zonas donde el suelo es más blando y tiene la propiedad de amplificar la amplitud de la onda o la fuerza de la sacudida. Ok. Ahora, dime una cosa. En 1985 también yo siento que fue más devastador porque todavía no existían reglas más estrictas en materia de construcción. Ahorita lo vamos a hablar con el arquitecto. Pero creo que también tiene que ver en esto, ¿no? Seguramente también fue un factor. Después del sismo del 85 se revisaron los edificios que se habían caído, que se habían dañado, y eso nos permitió mejorar el reglamento de construcción. Y te lo pregunto porque, pues, evidentemente vemos muchos, creo que han colapsado 50 edificios, ahorita lo vamos a ver. Pero, por otro lado, tienes las torres estas que están aquí en Reforma que no existían en el 85. Claro. Y que no se movió bueno, se movieron, pero no les pasó absolutamente nada. Porque están diseñadas para resistir. Y tenemos la Torre Latino, que ha resistido pues también cuantos sismos, ¿no? Pero por eso, entonces, ustedes los sismólogos, digamos, de alguna manera les dan a los constructores
digamos, los insumos para decirles, ustedes tienen que construir estos edificios tomando en cuenta que puede venir un terremoto de estas características? Eso se hace también en el caso de la UNAM junto con el Instituto de Ingeniería. Ok. Donde ellos tienen un aparato que es un poquito diferente del que manejamos nosotros como sismólogos, que le llamamos el acelerómetro, que son diferencias entre medir la velocidad o la aceleración del suelo. Desde el punto de vista de la ingeniería es más importante la aceleración. La aceleración. Ah, fíjate, Sí, eso está interesante. Sí, exacto. Y entonces con base en eso es que se diseñan precisamente estos reglamentos de construcción. Digo, te lo pregunto porque yo he escuchado estos días que es una locura que sigamos viviendo en la Ciudad de México, que sabemos que es una zona propensa a movimientos telúricos, y ahí estamos nosotros, los chilangos, seguimos construyendo, etcétera. Pues sí, pero también sabemos que esto, ¿no? O sea, científicamente tenemos más elementos para hacer una mejor ciudad. Claro, yo creo que parte del problema tiene que ver, es de tipo más bien económico o de tipo social, que hay gente que no tiene los medios económicos para vivir en un edificio que es seguro, o que es más seguro y más resistente a los sismos. Porque digo, a final de cuentas, para que tu edificio resista más, pues le tienes que meter columnas más grandes, más gruesas, estamos hablando más concreto, estamos hablando más varilla, va a ser un costo mayor. Bueno, y como ven, esta reflexión y esta entrevista te da luz para entender por qué suceden luego los terremotos o estos sismos tan fuertes en los que, bueno, pues se lleva estas fallas geológicas en las que pues nosotros podemos entender cada punto o cada cosa por qué pasa o por qué se realiza. Pero Virginia Durán Campoyo quiere hacer un comentario al respecto. Gracias, amiga. No, bueno, hay un registro histórico ya en el libro del francés Jacques Suste, La vida cotidiana de los aztecas, que nos habla de eso, de cómo era la vida de los aztecas. Registra que pues, siempre fue una zona sísmica, tremendamente sísmica. Entonces ya desde entonces los aztecas sufrían pues yo creo que también terremotos, no como tal, porque no habían los edificios que se derruían, pero sí eran movimientos bastante fuertes, como también es sensible a las inundaciones. La capital del país eso tiene recientemente con estos meteoros, bueno, con estos huracanes que azotaron aquí en el Golfo de México. México también se vio afectado con estas inundaciones, pero también hay que recordar que México está afincado, era una laguna y bueno, pues no es su subsuelo no es tan seguro, y por eso, bueno, se hacen este tipo de reflexiones en las que, pues a la larga, cuando pasan estos tipos de sismos, pues bueno, tiende a ser estas declaraciones de desastre o zonas de desastre ahí en la Ciudad de México. Y que seguirá padeciendo, porque cómo evitarlo no sabemos, porque es zona sísmica. Así es, mi querida Vicky. Y bueno, hay declaraciones en las redes sociales sobre lo que se ha encontrado o cómo se han rescatado a muchísimas personas ahí en la zona de zona cero, podríamos llamarle así, en la Ciudad de México y también en la Ciudad de Puebla, en donde también fue en Jojutla, un municipio muy pintoresco, muy bonito, que está cercano a muchos balnearios allá, cerca también de Cuernavaca, y bueno, pues salió muy afectado, al igual que Puebla, también con muchas iglesias que también Oaxaca, Chiapas. Eso fue del 7 de septiembre, que fue cuando fue lo de este terremoto. Pero entonces, continúan. A mí me llama mucho la atención la solidaridad de la gente, pero lo que no me pareció fue la visita de Miguel Ángel Osorio Chong a un lugar en donde había damnificados y también hubo derrumbes, en donde por un lado lo trataron de forma muy grosera, porque al final es un funcionario federal, aunque mucha gente lo ve o lo visualiza como un candidato próximo, aspirante presidencial. El llegar a una figura como el secretario de Gobernación no afecta nada, al contrario, creo que era lo que él llegaba nada más a constatar cuáles fueron los daños y en lo que se podía ayudar. Bueno, pues algunas personas lo tomaron a mal, mi querida Vicky. Sí, hombre, también a un delegado en Xochimilco también lo corretearon, y pues es que no los justificamos, pero hay una desesperación, yo creo,
un enojo, también se convierte en un enojo. Tenemos el video de vamos a verlo. ¿Te parece? Sí, porque claro. tenemos este video en donde hasta lo agreden, le aventan también agua, y esto, bueno, pues no queremos defender a Osorio Chong porque, bueno, ni lo conocemos, pero es una figura y es un funcionario federal que podría haber ayudado en ese momento, y bueno, pues fue corrido literalmente por la ciudadanía y por gente que también está sufriendo esta pérdida de sus bienes y también quizá hasta de familiares. Imparcialmente, amiga, hay que reconocer que el gobierno ha estado pendiente, los militares, la marina, todos ellos han estado muy pendientes, han coadyuvado, aunque la batuta la lleva la ciudadanía, eso lo destaco. Hoy se han corregido. Así como criticamos que en el 85 la ausencia del Estado fue total, la omisión, la ineptitud, hoy no. Hoy han estado ahora sí que al nivel. Vámonos entonces a este video para constatar cuál fue la reacción de la gente ante la llegada del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. No se vaya. No, es que vengo acá con el secretario. Hay que regresar allá. Déjame calmarnos y volver. Hay que regresar allá. René. Todos, yo les pido que regresen a ayudarme. Vayan a trabajar. Y bueno, como ven ustedes, ese es el reflejo que tenemos de la gente, de la ciudadanía que está molesta, indignada, y también, bueno, pues no es para menos estar viendo que tus pertenencias y todo lo que durante muchísimos años estuviste comprando y adquiriendo se desaparecen de un plumazo o en segundos. Entonces, creo que la llegada de personajes que pueden ser probables aspirantes a la presidencia o también a gubernaturas o también a senadurías, diputaciones federales y locales, creo que sí deben de medir su presencia en algunos lugares porque no es muy bien visto que lo tengan que utilizar como bastión proselitiza. Ya lo está haciendo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que fue el primero que iba a donar dinero, y eso creo que la desgracia no se debe de lucrar para intereses electorales. Incluso son temas que yo creo que podríamos tratar más adelante, ¿no? Que en este momento lo que nos ocupa es la desesperación. Sí. O sea, hay muchos personajes del espectáculo, de políticos y todo, que han estado apoyando, y creo que lo mejor, como dices tú, sería guardar distancia, no es el momento. Ahorita ya pasaron 3 días, empieza el luto, y tú sabes lo que es eso, ¿no? O sea, al principio, el primer momento de la pérdida es coraje, es negación. Las personas lo niegan, no puede ser. Después te entra la rabia y el coraje. Son como 4 o 5 pasos que, según la tanatología, tienes con este tipo de cosas. Entonces ellos están en el segundo. Y ahorita hay coraje, rabia, sí, porque se están dando cuenta que perdieron todo. Y bueno, es razonable, ¿no? Es razonable, porque la verdad, pues, no, hay historias desgarradoras de personas que toda su vida, ¿qué es toda su vida? 40, 50 años. Hay que recordar la intervención de los medios de comunicación serios y también de las redes sociales, que fue importantísimo para el desarrollo y también que hubiese una logística adecuada para hacer la petición de recursos
tanto laborales como de utensilios para hacer excavación, para poder todo, también de curación de alimentos, pero también medios de comunicación que han lucrado de forma de veras indebida y vergonzosa, como el caso de Televisa, quienes han utilizaron, desde que inició esta transmisión de la escuela Repsamen, de una presunta niña que estaba enterrada y que le estaban pasando agua, que movía su manita, que una serie de acciones que eso lo que hacía que acaparar la atención de la gente para que tuviese rating en esta televisora. Al final, esta niña, pues no era ninguna niña, no se llamaba Carla Sofía, no existía. Carla Sofía ya estaba en su casa desde hace mucho tiempo y estuvo la televisora engañando literalmente a la ciudadanía mexicana con este drama que al final la misma Marina reconoció que era una mentira. Es muy lamentable, muy lamentable. No nos extraña de Televisa, que la verdad sabemos quién es Televisa. Y lo mismo pasa con TV Azteca, Imagen, que finalmente pues son empresas de muchísimo dinero, que lo que buscan es precisamente, y como han estado ya muy devaluadas, tratan, como tú dices, de encontrar un motivo para subir su rating. Tenemos un video de TV Azteca, por cierto, que ya sabemos que es una cadena que es en contra de Televisa, y este video hace ya realmente la declaración de pues encargado de la logística y también operatividad de la Marina, que está interviniendo en las excavaciones para rescatar a un sobreviviente. Entonces es muy contundente su declaración, en donde asegura que nunca existió la niña Carla Sofía, nunca existió dentro de los escombros. Entonces vamos a este video y regresamos rapidito, no se vaya. Muy buenos días. Queremos hacer el siguiente comunicado con relación a la situación que estamos trabajando en este caso. La Armada de México, como coordinador de las obras de búsqueda y rescate que tenemos, queremos informarles que hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida, y tenemos un total de 19 niños que desgraciadamente perdieron la vida, así como 6 adultos, incluyendo a la persona femenina que el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la pudimos extraer su cuerpo. Queremos informarles también que con base a los equipos que tenemos, todos los medios de rescate, los equipos electrónicos, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre, que hay fotografías como si se hubiera arrastrado, y posiblemente sea una persona todavía con vida. Queremos también puntualizar que la Secretaría de Educación Pública, la delegada de la delegación de Tlalpan y la Secretaría de Marina, junto con nuestros compañeros de la Sedena, hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron, o están en los hospitales, o están a salvo en sus casas. Solamente del personal de intendencia tenemos una duda, que posiblemente fuera la persona que nos dan los rastros o los indicios. Es lo que queremos decir. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión, y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con Educación Pública, con la delegación y con la escuela, y la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital, y los demás están sanos y salvos en su casa. Gracias por su atención, y vamos a seguir con todos los esfuerzos, queriendo recalcar que el gran trabajo que se está haciendo no es de Marina ni del Ejército, es de todo el grupo que está trabajando, y sobre todo los rescatistas y todo el personal que de una manera espontánea
ha venido a trabajar. Gracias por todo. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Muy amable, muy amable. Y bueno, como ustedes ya lo constataron, esto hizo que el Televisa diera una disculpa pública, porque ellos aseguran de que se vieron como que en la misma dinámica de Marina, le echan la culpa a la Marina, que ellos fueron los que reportaron, y a brigadistas que reportaron que había una niña que le estaban dando agua, y entonces la Marina tuvo que mandar al subsecretario de Marina, sí, hasta con esa no sí, mandaron para al que pudiera secretario. la cara y pedir perdón porque le habían dado pues falsos datos a esta televisora. Yo siento que todo es parte de una estrategia mediática para poder levantar el rating de Televisa, que está muy bajo, exactamente, y también para levantar el rating también del propio presidente de México, y había mucho dinero de por medio. Pedro Torres, un productor que le encanta hacer historias ficticias y también llamativas, traía un chaleco de la Policía Federal que nadie se explicaba qué tenía que estar haciendo el señor ahí en la zona de derrumbes. Él estaba ahí pues coordinando, no sabemos qué. Entonces, si esto lo están utilizando para hacer un video o para hacer todo un reportaje para motivar a que la gente esté donando dinero a la Fundación Televisa, qué lamentable sería. Ahora las redes sociales ya están invitando a que no donen nada a Televisa, que donen a la Cruz Roja y a otras instancias que tienen credibilidad, pero estos pillos y que se han aprovechado tanto de Teletón y de otras también, de otras tragedias, bueno, en el caso de Banamex y en el caso de Televisa, bueno, pues ellos han utilizado muy bien la tragedia para uso personal y para beneficio también de una empresa. No, es más que criticable, es censurable, estos actos de rapiña que le llamamos nosotros. No entienden las televisoras nacionales el daño que le han hecho a este país, por sus contenidos tan absurdos y por ser, como ellos mismos se dijeron en algún momento, militares del PRI, ¿no? Eran militares defensores, siervos, esclavos del partido, ¿no? En un contubernio donde se les ha dado siempre grandes canonjías que significan miles de millones de pesos, miles de millones del erario público. Aquí cabe alertar a la ciudadanía que por favor reflexionen bien hacia dónde van a llevar tanto los productos como el dinero. Qué bueno que haces esa acotación. Tenemos un video en donde se ve en una calle aledaña a una autopista, se ve un camión que tenía toda una calcomanía pegada de centro de acopio de la UNAM, que esos víveres iban dirigidos para Oaxaca, y resulta que le están arrancando la calcomanía. ¿Y como que para qué? Y poniéndole PRI o qué. No sé, no se ve que le estaban poniendo, pero tenemos el video en donde esta persona sube a redes sociales y la indignación fue tremenda. Fue tremenda en la Y te digo eso porque yo acabo de ver una foto en redes que están y dice PRI en un bulto de arroz. En bulto de arroz, y también tenemos un video de una de Oaxaca. Pero vamos entonces a este video, de que se hizo viral en las redes sociales, que le están arrancando la etiqueta de la UNAM. No se vayan, por favor. En mi casa.
aquí con la obra y ahorita vamos a venir 3 personas. Entonces queríamos saber también se van a entregar. Ahora estamos aquí en el momento. Gracias. Y bueno, como ven, este video puntualiza cómo la tragedia también se maneja de forma personal. Estos víveres iban para Oaxaca y bueno, yo no sé por qué le tenían que arrancar esta calcomanía que se estaba dando ahí en la UNAM. Pero también en Oaxaca no tenemos el video, no lo pude rescatar este video, en donde varias personas que han sido damnificadas encontraron una bodega, rompieron los candados y encontraron múltiples despensas, bicicletas, refrigeradores, y la gente entró y se llevó todo lo que había adentro de esta bodega. Pues es de ellos. Digo. Y ¿no? Nadie dijo nada porque pues bueno, no. pues qué bueno, qué bueno que sea para gente que sea de escasos recursos. ¿De dónde sacan el dinero ellos para esas despensas? ¿De dónde? ¿De dónde? Exactamente. Que tome. Mira, esas acciones desvirtúan mucho todo este ambiente. Entonces, todas, valga la redundancia, las acciones hermosas que hemos estado comentando y que yo quiero resaltar en verdad. México es reconocido en el mundo, indudablemente respetado, querido, y se demuestra en este momento cómo del mundo entero ha habido apoyo, aportación, incluso el mismo Papa, palabras de aliento y también apoyos económicos. No, está de más enumerar a todas las personalidades, deportistas importantes y demás que han estado ya aportando, sea en víveres, sea en dinero en efectivo y todo. Y gracias, muchas gracias a todos ellos, a los migrantes de Centro y Sudamérica, sí, también poniéndole ganas, de Japón, de todas Chile, partes, no, sí, una cosa de verdad hermosa, dentro de la tragedia, un acto de heroísmo y de amor hacia los semejantes. Y hay un comentario que yo comparto con todos ustedes, es el que también los animales, las mascotas, tienen también el derecho a ser rescatados. Hay gente que en las redes sociales asegura que ¿por qué perder el tiempo de estar rescatando perros? Cuando también son seres vivos y que también han ayudado para poder localizar a muchos sobrevivientes. Exactamente. Creo que también las mascotas también tienen un derecho, y muchos de ellos, como el caso de los míos, que tengo 4 perros y 3 loros, son parte de la familia ya. Claro. En las losas donde hemos construido, hemos puesto las patas de nuestros animales que ya fallecieron, y ahí queda ya constatado que fueron parte de nuestra familia. Qué hermoso. Entonces creo que los animalitos también tienen su derecho y también deben de ser rescatados, y que han ayudado infinidad, como el caso de Frida, esta perrita labrador, que es una heroína, la verdad, y a mí me encanta cuando toman un video y está haciendo su trabajo. Y todo. Bueno, yo soy igual en ese sentido. Creo que ellos son parte. Fíjate que hubo una declaración de uno de los pues de los que los llevan a los perros y todo, y dice: no, es que él no es perro, no es animal, es un ser. Sí. Yo lo siento como un ser, porque él me entiende lo que yo le digo, lo que tengo que hacer. Y la verdad, las mascotas, mira, te aseguro que si alguien quedó con una mascota bajo los escombros, le fue menos difícil. Sí, bueno. Porque son una compañía, sí, es un calor, es algo, y hombre, caray, sí, también eso me desagradó mucho, de personas que piensan así,
porque realmente cuánto le debemos el ser humano a los animales, a los perros, esos perros que son los que identifican los cadáveres, que son los que identifican la droga, trabajan con el ser humano para la solución de graves problemas. Vamos, hay que ponerles un monumento en vez de estarlos criticando. Y resalto también las redes sociales, que han sido en momentos estigmatizadas. Es verdad, también hay que utilizarlas con responsabilidad, pero indudablemente han sido y serán. Y que nadie puede predecir un temblor. Eso es definitivo. No se dejen engañar con tanta basura que hay dentro de las redes sociales, en las que solamente son para acaparar cuentas. Entonces creo que por favor no estén además compartiendo cosas que no tienen, no aportan nada ni tienen ningún contenido. Pero bueno, vamos a aterrizar a Veracruz, ¿qué te parece? Bueno, el día de hoy el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha dado ya un corte de lo que se encontró en escuelas, porque hubo muchos reclamos de escuelas que tenían afectaciones por este temblor. En Veracruz también se sintió muy fuerte, y bueno, el corte hasta esta mañana de este 22 de septiembre es de 202 escuelas con algún reporte de afectación en los 71 municipios en el estado de Veracruz. 103 escuelas están en proceso de revisión en 47 municipios y están por agendar 69 más, de las que para una revisión por parte de Protección Civil y personal especializado en afectaciones o en construcción. Entonces creo que esto en el estado, bueno, pues es una buena noticia, porque ya se está poniendo las pilas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y que pues también ya se está haciendo todo un recorrido de que no haya alguna afectación en hospitales y edificios también gubernamentales. ¿Fueron los más dañados escuelas y hospitales? Escuelas y hospitales, algunos fueron con fisuras, pero bueno, no son como que con una afectación para demoler, pero sí para restaurar. Sí, bueno, pues que bueno, todo lo que venga en bienestar de la ciudadanía es bienvenido. Y bueno, una mala noticia, aunque muchas personas quizá no comulguen con nosotros, este fallecimiento del profesor Juan Nicolás Callejas y Arroyo, o bueno, conocido como Arroyo. Se ponía la I por ser oriundo de Misantla o de Nautla. Dicen que no era de Misantla, era de Nautla, y él falleció, perdió la batalla contra el cáncer. Durante varios meses estuvo muy enfermo, y él, desde que era diputado local, estuvo pues yendo y viniendo a hospitales y en tratamientos, hasta que bueno, el día de ayer falleció por la tarde en el puerto de Veracruz. Que en paz descanse el maestro Callejas, que en lo personal, aunque lo traté muy pocas veces, siempre fue amable y fue afectuoso. Y bueno, es parte de los políticos de antaño que se forjaron un nombre y también un prestigio, pues trabajando exacto, sin regalos de trabajo, y sin tampoco padrinos. No eran esos políticos de expreso, de microondas que ahora ya estamos viendo. Son personas que fue un gran defensor de su Partido Revolucionario Institucional, y bueno, eso también se le alaba. Mucha gente asegura que fue una persona que afectó mucho a la sección 32 y que también al estatus y situación de los maestros en Veracruz. Yo nada más le quiero decir que sí hubo mucha gente también muy agradecida. Ayer la funeraria, como a la 1 de la mañana, que era el cuerpo a la hora que iba a llegar, estaba ya repleta. Había mucha gente que estaba queriendo tener un acercamiento o el último adiós para el maestro, para el profesor Juan Nicolás. Y bueno, pues ya queda aquí como que en la deriva ya la sección 32 para ver quién va a ser el dirigente ya en verdad, porque él era el dirigente moral, pero él tomaba decisiones ya todavía en esta sección 32. Todavía ahorita que pasé como a las 10:30, había gente. Sí, todavía muchísima gente. Y bueno, como todos los políticos, cuestionado, y también tuvo sus errores y todo, pero bueno, ya está juzgado, ya qué hacemos. Así es, la historia lo va a juzgar. Así es. Nos vamos entonces, mi querida Vicky. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerles al productor y a ti principalmente el que me hayan permitido comentar esta experiencia
decirles, reiterar que bueno, el dolor, el recuerdo siempre abate, pero que me siento muy orgullosa de mi país. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por mis padres y por mi trabajo mismo a algunas partes del mundo, e indudablemente México, como México, de verdad no hay dos. Y si me permiten, porque las emociones de los extranjeros que se nos suman, me pasó algo en Buenos Aires. Entramos a un cine, iba yo con una amiga, entramos a un cine y estaban pasando todos los... en el 85 fue el Mundial de Fútbol y entonces hicieron como que un largometraje de los mejores goles de ese encuentro, de ese momento, lógicamente destacando más a Maradona, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que cuando inicia la película, el film, el video, enfocan la Ciudad de México derruida, y en ese momento se paran los que estaban allí en el cine y empiezan a aplaudir, se los cuento y me vuelvo a emocionar hasta las lágrimas, porque aplaudieron al pueblo mexicano. Cierro con eso porque es muy emotivo, y sientes ese orgullo de ser mexicano. Y hoy hay que reiterarlo 1000 veces, es bueno ser mexicano. Yo nada más me resta comentar que hay fotografías como una emblemática de Reforma, en donde se ve a muchos jóvenes que están acarreando escombro ante la lluvia y ante toda la inmensidad que se veía ahí en esa fotografía, que fue publicada por un fotógrafo de apellido Velázquez, que la verdad me pongo de pie y le aplaudo. Pero esta fotografía muestra cómo el mexicano tiene esa capacidad para ser solidario con sus propios hermanos, y que no llora por no saber qué hacer, sino que inmediatamente que fue el temblor, todos se activaron, todos se organizaron y todos estuvieron de acuerdo que lo que tenía que hacer es rescatar primero a sus correligionarios. Entonces, a mí me queda claro que el mexicano es un ciudadano de otra galaxia. Bueno, decir así, porque el mexicano siempre es solidario ante la desgracia de otros. En otros países también lo hemos hecho, y siempre el corazón en la mano, siempre como mexicano. Yo soy orgulloso también de ser mexicana, y si de veras el ver siempre estos actos de heroísmo y también de solidaridad, de apoyo, de regalar comida, de la gente entregando tamales a toda la gente brigadista, dando agua, lo que tienen, la gente humilde llevando 2 rollos de papel de baño para poder darlo al centro de acopio. O sea, la gente apoya y dándose lo poco que tiene. Así es, y eso motiva mucho y da ganas de llorar, sinceramente. Sí. Pero bueno, nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo viernes en una emisión más de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, y agradecemos muchísimo todos sus comentarios, y esperando que si este programa les gusta, por favor compártanlo las veces que quieran, y también denle like al sitio de Círculo Rojo TV en YouTube. Y bueno, como siempre dar seguimiento a las notas de Virginia Durán Capollo como Mole de Gente y su portal de Semblanza, y también claudiaguerrero.mx, y también Periódico Veraz y Entre lo Utopio y el Pueblo Verdadero, que vamos a dar entonces pormenores la próxima semana de lo que acontece aquí en el estado de Veracruz. Y no se pierdan también las Enmoladas, que también las podemos encontrar en las redes sociales. Nos vamos entonces, agradecemos a mi queridísimo productor Diego y a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos el próximo viernes en una entrevista más para Círculo Rojo. No se vayan y hasta luego. Muchas gracias.